Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 281. 278. A Battle of Cosmic Proportions Cosmo Amplified. Mika se vio obligado a ponerse a la defensiva mientras Ayoria, impulsado por su ira, atacaba sin descanso. Esto, sin querer, benefició a Mika. Su dominio de muro de cristal, aunque no lo utilizaba por sus propiedades reflectantes, aumentó significativamente a medida que se concentraba en fortalecer sus capacidades defensivas. Puño relámpago. Enuma Elish. La estrella de la creación que dividió el cielo y la tierra. Plasma relámpago. Revolución de polvo de estrellas. Golpe a la velocidad de la luz. Rayo atómico. Su batalla se extendió por toda la vasta extensión del espacio. Mika, a pesar de estar a la defensiva, fue ganando terreno lentamente, sus luchas anteriores disminuyeron a medida que se adaptaba al implacable ataque de Ayolia. Aunque recientemente se había convertido en un santo dorado, y todavía estaba integrando sus otros poderes con su cosmo, esta batalla, contra una enfurecida Ayolia, estaba acelerando su crecimiento. Su cosmo se expandió y sus técnicas se hicieron más fuertes. Poco a poco iba cerrando la brecha entre ellos. Mientras Ayoria se encontraba en la cima de su poder y Mika aún en el extremo inferior del séptimo sentido, ambos se encontraban en el mismo reino. Y cuando dos santos dorados estaban en igualdad de condiciones, solían llegar a un punto muerto. Maldita sea. Rugió Ayolia, frustrada. Ayolia no estaba interesado en una batalla prolongada. Quería venganza por Milo. Oh, ¿no lo estás disfrutando? Yo tampoco. Mika también notó el cambio en su dinámica. A él tampoco le gustaban los empates. Esas batallas tan largas no eran su estilo. Tenía una manera de romper el punto muerto. Dame tu fuerza, Saori, dijo Mika, contactándola telepáticamente. En cuanto terminó de hablar, una cálida oleada de cosmo lo envolvió. Era de Saori. ¿Qué es esto, Cosmo I? Ayoria lo miró con incredulidad, percibiendo el inmenso, suave y omnipresente poder. Se le había encomendado la tarea de eliminar a un dios maligno. ¿Era este el dios maligno que ahora empoderaba a Mika? Pero un cosmo tan puro y benévolo, no tenía sentido. Mika, sin embargo, se deleitaba con el poder. El cosmo de Saori había amplificado el suyo, llevándolo a la cima del séptimo sentido, aunque solo temporalmente. Ahora, Ayolia, estamos a mano. Prueba esto. Extinción de la luz de las estrellas. Una poderosa explosión de luz estelar, combinada con una distorsión espacial, golpeó a Ayolia. Una lluvia de ataques lo golpeó desde todos lados. Era una técnica que Mu había desarrollado él mismo, utilizándola más tarde para derrotar a Deakmask y Afrodita de un solo golpe. Ayolia fue envuelta por la luz de las estrellas, obligada a ponerse a la defensiva, incapaz de contraatacar. Aunque su cosmo ahora igualaba al de Mika en intensidad y escala, había algo en el ataque de Mika que le impedía tomar represalias. Normalmente, Ayolia podía atravesar esta fuerza, su tela dorada de Leo, la armadura que siempre lo había protegido, ahora parecía estar, resistiéndose, no dispuesta a luchar contra Mika. ¿Qué pasa? El pánico se apoderó de él. Ayolia nunca había experimentado algo así. Y un pensamiento aterrador, una comprensión horrorosa, comenzó a asomar a su mente. Pero estaba en medio de una batalla, una lucha de vida o muerte contra un oponente poderoso. La vacilación, a este nivel, era un defecto fatal. No esperaba una oportunidad tan conveniente. La voz de Mika resonó a sus espaldas. Había sentido instantáneamente la distracción de Ayolia, su conflicto interno. Lo entendió. Ayoria quería luchar, pero su armadura se resistía.
Y la razón de su resistencia era el cosmo de Mika, que, aunque desconocido para Ayoria, resonaba profundamente con la armadura dorada de Leo. Después de todo, las armaduras doradas no eran objetos inanimados. Poseían voluntad propia. En el futuro, durante la batalla de los 12 templos, la armadura de cáncer de máscara de muerte lo abandonaría, disgustada por sus acciones, lo que lo llevaría a su derrota a manos de Shiryu. Y las armaduras doradas, habiendo luchado junto a Atenea desde la era del mito, no la atacarían a ella ni a aquellos potenciados por su cosmo. El Leo Goldblood, aunque sentía cariño por su portador actual, no podía atreverse a atacar a alguien bendecido por Atenea. Esto creó un conflicto dentro de Ayolia. Maldita sea, plasma relámpago. Su distracción momentánea le dio a Mika una oportunidad, y apareció detrás de él, pero Ayolia reaccionó con rapidez, desatando su ataque. Sin embargo, Mika ya no era el mismo oponente al que se había enfrentado antes. Atrapó el ataque de Ayolia con su mano izquierda, neutralizándolo sin esfuerzo, mientras su mano derecha, cargada con el poder de Aiolos, se preparó para atacar. «Prepárense», gritó. Justo cuando estaba a punto de desatar el ataque, una oleada de cosmo fluyó desde la tela de Sagitario. El cosmo de Aiolos. El poder combinado de 3 cosmos convergió en su puño. Puño de velocidad de luz atómica. 3 cosmos distintos, unidos en un único ataque devastador. La técnica de Mika, aprendida de la armadura dorada de Sagitario, desató todo su poder. Una fuerza de la naturaleza capaz de dividir planetas. El golpe alcanzó a Ayolia en el abdomen. ¡Puaj! Se dobló, con sangre brotando de sus labios. Ni siquiera su armadura dorada pudo absorber por completo el impacto. De hecho, el simple hecho de haber sobrevivido era prueba de su poder protector. Mika balanceó su brazo, enviando a Ayolia a toda velocidad hacia la tierra. Observó cómo Ayolia caía como un meteoro, y luego apretó el puño, golpeando ligeramente su propia armadura. Prestarme tu fuerza en el último momento, ¿de verdad querías castigar a tu hermano, verdad? Rió entre dientes. Ya confiaba en su victoria antes de la intervención de Aiolos. El cosmo de su hermano solo había agravado las heridas de Ayolia. Tal amor fraternal divirtió a Mika. Llamar a Atenea una diosa malvada, esa mocosa no tiene respeto. Aunque no recibió una respuesta audible, la voluntad de Aiolos resonó en su mente a través de su cosmo compartido. Necesitaba que le dieran una lección. Ya veo, ¿entonces fue una sanción? Sonrió Mika. Aunque el golpe sin duda había sido doloroso, también había sido un acto de amor, la preocupación de un hermano. Ustedes dos son muy cercanos, ¿no? No te preocupes, Aiolos. Ya se le pasará. Se palmeó el pecho para tranquilizarlo. Y sonrió, sintiendo el reconocimiento silencioso de Aiolos a través de la tela. Pero primero, tengo algunas cosas que hacer. Miró a Ayoria, que caía y parecía estar recuperando el control de su cuerpo. No se estrellaría. Probablemente aterrizaría sano y salvo. Entonces, la batalla aún no ha terminado. Es hora de concluir esto. Con un pensamiento, descendió, transformándose su cuerpo en un rayo de luz dorada, persiguiendo a Ayoria que caía. Maldita sea. Muévete. Ayoria forcejeó contra el cosmo extraño que llevaba dentro, desesperado por recuperar el control. No aceptaría la derrota tan fácilmente. Pero antes de que pudiera expulsarlo, sintió que el cosmo de Mika se acercaba rápidamente. No. Antes de que pudiera reaccionar, Mika ya estaba sobre él, apretándole la cara con la mano. Agarró la cabeza de Ayoria y se lanzó hacia la tierra. ¡Buuu! Justo antes del impacto, liberó a Ayolia, quien se estrelló contra el suelo, creando un cráter enorme. Aunque parecía ileso externamente, sus heridas internas eran graves. Excelente. Misión cumplida. Mika sonrió, mirando a Ayoria, incapacitada. Se estiró, disfrutando del resplandor de la victoria. Bienvenido de nuevo, Mika. Una voz melodiosa llamó desde el bosque cercano y emergieron 3 figuras. A la cabeza iba una hermosa mujer con un vestido largo, seguida por 2 hombres con armadura. Sin embargo, mientras uno se movía con gracia y naturalidad, el otro se tambaleaba, visiblemente herido. A pesar de su paso inestable, Mika percibió una determinación inquebrantable emanando de él, como si acabara de hacer una promesa solemne. Cuando se acercaron, Mika los reconoció. Saori Kido, Mude Aries y Milord Scorpio.
El herido era Milo, su abdomen aún tenía la marca donde la flecha dorada había atravesado su tela dorada, aunque la flecha en sí había desaparecido y sus heridas habían sido curadas. La flecha dorada había penetrado su armadura dorada. Y ahora estaba en manos de Saori. Mika no se sorprendió. Todo iba según lo planeado. Durante su breve conversación antes de que Mika se fuera a enfrentar a Ayoria y Milo, él y Saori habían ideado esta estrategia. Milo, la voz de Ayoria, débil pero preocupada, resonó desde el cráter. ¿Había logrado ponerse de pie? Ayoria, y aunque su flecha dorada había herido gravemente a Milo, Mika había sentido su inquebrantable devoción hacia su camarada a través de su cosmo compartido. Mika no pudo evitar sentir un respeto a regañadientes. ¿Estás bien? Menos mal, Ayoria suspiró aliviada al ver que Milo estaba vivo. Pero su alivio fue rápidamente reemplazado por confusión mientras trataba de darle sentido a la situación. Milo, ¿qué haces con ella? Esa mujer es la diosa malvada de la que nos advirtió el Papa. Y. Maestro Mu. ¿Qué está pasando? Chapter 282. 279. Mika's respect for Gold Signs Milo's loyalty pledged. ¿Qué pasa? Murmuró Milo, y luego miró a Ayoria. Ayoria, acéptalo. Ella es la verdadera Atenea. Cuando la flecha dorada de Mika, imbuida con la ley de precisión infalible, lo golpeó, quedó desconcertado. Pudo haber sido un golpe fatal, pero solo le alcanzó el abdomen, salvándole la vida. Milo no podía entender las intenciones de Mika. Luego, cuando cayó a la tierra, vio a Atenea y a Mu. Mientras Saori curaba sus heridas, él sintió el calor de su cosmo, un poder gentil y benévolo que resonó en lo profundo de su alma. Milo se dio cuenta de que Mika no había tenido la intención de matarlo. Se había salvado. Y después de escuchar la explicación de Mu de los acontecimientos en el santuario, y sus sospechas sobre el Papa, Milo, en lugar de descartarlas por completo, en realidad las había considerado. Esto, para su yo del pasado, habría sido impensable. Después de todo, la autoridad del Papa establecida por generaciones de papas y por la propia Atenea era absoluta. Sin embargo, allí estaba él, cuestionándolo. Después de una cuidadosa consideración, decidió creerle a Mu y prometió su lealtad a Saori Kido, cuyo gentil cosmo no podía pertenecer a un dios maligno. Aunque nunca había conocido a Atenea antes, creía que si existiera otra Atenea, sería igualita. Y no podía haber dos cosmos idénticos. Por eso, confió en su instinto. Dices que es Atenea. Ayoria emergió del cráter, con la mirada fija en Saori, percibiendo su cosmo. Su rostro era una máscara de incredulidad. Pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Qué pruebas tienes, Milo? De hecho, aunque los santos dorados conocían a Atenea, nunca la habían conocido ni percibido su cosmo. Por eso Saga se había mostrado tan seguro al enviarlos a eliminarla, creyendo que la diosa recién despertada no representaría una amenaza para los santos dorados. Después de todo, así había sido siempre, según los registros secretos del santuario, a los que Saga tenía acceso. Había elegido a Milo y Ayoria precisamente por su inquebrantable sentido de la justicia. Contra un enemigo no dudarían, incluso si el objetivo era una mujer. Ni siquiera se molestaron en dar explicaciones. ¿Pruebas? ¿Por qué Atenea necesita pruebas? ¿No le basta con su cosmo? Preguntó Milo. ¿Así que no tienes pruebas reales? La mirada de Ayoria era firme. Se giró hacia Saori. Si de verdad eres Atenea, mi ataque no debería hacerte daño. Déjame probar tu divinidad. Milo, muy Aiolos, observando desde dentro de la tela de Mika, quedaron atónitos por su audacia. De verdad, y Mika negó con la cabeza, aunque no le sorprendió. Había anticipado esa reacción. Sin embargo, dentro de la tela de Mika, un cierto espíritu estaba furioso. Es mocoso engreído. Pareces molesto, dijo Mika, sintiendo el enojo de Aiolos. Entonces ve y castígalo tú mismo. Mika canalizó su cosmo hacia la armadura de Sagitario, fortaleciendo su espíritu interior. La armadura se desprendió de su cuerpo y se recompuso en el aire, como si la llevara una presencia invisible. Eso es y el cosmo del hermano. Exclamó Ayoria, reconociendo la energía familiar. Si bien había sentido un destello de ello dentro del puño atómico de velocidad de la luz de Mika, la presencia del cosmos de Mika y Saori lo había enmascarado.
Ahora, sin embargo, impulsado por el cosmo de Mika y su técnica única, el espíritu de Aiolos se había puesto la tela dorada, materializándose ante ellos. Te voy a enseñar algo de respeto, mocoso insolente. Con eso, se transformó en un rayo de luz dorada, golpeando a Aiolia y arrastrándolo al bosque cercano para una conversación privada. Mika se volvió hacia Mu y Milo. ¿Cuánto tiempo sin verte, maestro Mu? Dijo con una sonrisa. Mika había sentido la presencia de Mu poco después de que Aiolia y Milo llegaran. Había estado monitoreando las actividades del santuario y, al presentir su llegada, los había seguido discretamente. Mika, tras contactarlo, le había pedido que protegiera a Saori, confiando en su capacidad para controlar a los dos santos dorados. De hecho, ha pasado un tiempo, respondió Mu con una sonrisa en su rostro. Con Milo ahora de su lado, y la intervención de Aiolos, confiaba en que Aiolia también acabaría descubriendo la verdad. Sus fuerzas crecían. Sus posibilidades de recuperar el santuario aumentaban. Después de un breve intercambio con Mu, Mika dirigió su atención a Milo, quien lo miraba con una compleja mezcla de emociones en sus ojos. Milo había aprendido sobre Mika por Saori y Mu, un ex santo en entrenamiento del santuario que se había ido y había despertado su cosmo mientras viajaba por el mundo. Luego se encontró con Saori y le prometió lealtad, logrando finalmente el séptimo sentido y convirtiéndose en un guerrero de nivel santo dorado, sus habilidades perfeccionadas por Mu y la propia tela dorada de Sagitario. Sin embargo, a pesar de esto, el dominio de Mika sobre Cosmo aún superaba al suyo. Y en su batalla anterior, había sido herido por la flecha dorada de Mika. Aunque ya nos hemos conocido, esta es la primera vez que hablamos como camaradas. Por lo tanto, permítanme presentarme. Soy Mika, dijo Mika con una sonrisa. No hay necesidad de formalidades. Solo soy y aquel a quien derrotaste, respondió Milo con una voz llena de serena humildad. Frente a Mika, quien había protegido firmemente a Athena, no pudo evitar sentir una sensación de insuficiencia. No se trataba de su diferencia de fuerza, sino de sus roles, sus elecciones. Milo había atacado a Atenea, mientras que Mika la había defendido. Su sentido de la justicia y la culpa por sus actos lo agobiaban. Hasta que no expiara sus faltas, no podía considerarse verdaderamente igual a Mika. ¿Estás enojado, Milo? Preguntó Mika, malinterpretando su humildad. Supuso que Milo seguía molesto por haber sido alcanzado por la flecha dorada. Enfrentándome a ti y a Aiolia, ni siquiera yo habría salido ileso. Además, sabía que ninguno de los dos se dejaría convencer fácilmente por las palabras, no hasta que fueran derrotados. Por eso usé la flecha dorada. Mika sentía un profundo respeto por esta generación de santos dorados. Recordó la saga de Hades. Cómo se sacrificaron para destruir el muro de los lamentos, quemando sus cosmos y sus propias vidas para abrir un camino a Seilla y los demás. Su sacrificio lo conmovió profundamente. No hay necesidad de formalidades, Mika. Comparados con tus acciones, nosotros, engañados por un falso papa, somos los que necesitamos orientación. Hiciste lo correcto. Me conozco. No habría escuchado razones. Y en cuanto a la flecha dorada, yo era un asesino, enviado para matar a Atenea. Solo la protegías. Incluso si me hubieras matado, no te habría culpado. De hecho, me alegro de que llevaras la armadura dorada de Sagitario. Era apropiada, dijo Milo. Mika sonrió por dentro. Como se esperaba de Milo, Mika había decidido atacarlo a él, en lugar de a Aiolia, precisamente por su naturaleza perspicaz y su personalidad menos impulsiva. Si bien también poseía un fuerte sentido de la justicia, también era más analítico y más propenso a cuestionar la autoridad. Probablemente ya presentía algo raro en el Papa, a diferencia de Aiolia, quien seguía conmovida por la supuesta traición de su hermano. Por lo tanto, era más probable que Atenea y Mu convencieran a Milo. En cualquier caso, la flecha y sus consecuencias habían cumplido su propósito. Al ver que Milo no guardaba rencor, Mika se alegró. No le gustaba crear conflictos entre camaradas. Entonces te llamaré Milo. Como desees, Mika. Intercambiaron sonrisas y Mika colocó una mano sobre el hombro de Milo, activando su Cosmo Ealin. Aunque Saori había curado sus heridas, no se habían recuperado del todo. Y aunque todos los santos dorados poseían habilidades curativas, no eran sanadores especializados. Cosmo, aunque versátil, era principalmente una fuerza destructiva. Después de todo, la destrucción fue más fácil que la creación.
Desarrollar técnicas de curación requería tiempo y esfuerzo, recursos que preferían dedicar a perfeccionar sus habilidades de combate. Bajo el toque de Mika, las heridas de Milo sanaron por completo. Gracias, Mika, dijo Milo agradecido. Chapter 283. 280. Strategic Meeting a Full Scale Battle inevitable. Mientras Mika, Milo y Mu conversaban, una luz dorada emergió del bosque y se posó ante ellos. Era la armadura dorada de Sagitario, ahora en su forma de objeto, irradiando el cosmo de Aiolos, aunque se desvanecía rápidamente. Aiolos, fuiste un verdadero héroe al sacrificar tu vida por Atenea, dijo Milo, inclinando la cabeza respetuosamente. Fue un homenaje a un compañero caído. Cuando Aiolia reapareció, su rostro estaba magullado e hinchado, un testimonio de la minuciosa acción disciplinaria de su hermano. Sin embargo, a pesar de sus heridas, estaba sonriendo, aunque la sonrisa estaba algo distorsionada dado su estado actual. Se acercó a Saori y se arrodilló ante ella. Te pido perdón, Atenea. Mis acciones y palabras anteriores fueron imperdonables. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo que consideres apropiado. Era un hombre cambiado. Anteriormente, agobiado por el legado de su hermano, había sido un alma en conflicto, dividido entre su lealtad a su hermano y su deber hacia Atenea. Había querido creer en la inocencia de Aiolos, pero también había aceptado las acusaciones en su contra, esforzándose por expiar la supuesta traición de su hermano. Aunque normalmente parecía tranquilo y sereno, cualquier mención de su hermano desencadenaba un arrebato emocional que nublaba su juicio. Sin embargo, tras su conversación con Aiolos, finalmente encontró la paz, desprendiéndose del peso del pasado y abrazando su verdadero yo. Ahora lucía una sonrisa genuina y despreocupada, un marcado contraste con su anterior alegría, a menudo forzada. No hay necesidad de disculpas, Aiolia, dijo Saori suavemente, ayudándolo a ponerse de pie. Simplemente te engañó el falso papa. Tus acciones anteriores se debieron a tu fe inquebrantable en mí. No hay nada que perdonar. Y eso aplica a todos los demás santos que fueron engañados. La culpa es de quien orquestó este engaño, el falso papa del santuario. Él es el verdadero culpable. Miró a Aioria y a Milo, quienes sintieron una oleada de emoción, una mezcla de gratitud y vergüenza. Aunque Saori afirmaba que no tenían culpa, seguían sintiéndose responsables. Gracias por tu perdón, Atenea, dijeron al unísono. Mika, al observarlos, supo que habían prometido su lealtad a Saori. Este era el orden natural. En la línea de tiempo original, si Saori no hubiera resultado herida y no hubiera podido acompañar a los santos de bronce, las batallas de los 12 templos no habrían sido tan brutales. Ante los engañados santos dorados, podría haberlos persuadido con su presencia y su cosmo. Después de todo, tanto Mu como Aldebarán eran leales a Atenea. Con ellos a su lado, cualquier otro santo dorado que considerara oponerse a ellos lo habría dudado. No todos eran tan poderosos como Shaka, capaz de enfrentarse a múltiples oponentes a la vez. Y con cada vez más santos dorados uniéndose a su causa, su fuerza combinada habría sido abrumadora. Para cuando llegaron a Saga, ni siquiera él habría podido resistir el poder combinado de casi 10 santos dorados. Ahora que este malentendido se ha resuelto, regresemos a la Fundación Graad en Japón. Estamos listos para nuestra expedición al santuario, anunció Mika, dando un paso al frente. ¿Regresar a Japón? ¿No deberíamos Milo y yo regresar al santuario y enfrentarnos al falso papa? Preguntó Aiolia. Eso no tendría sentido. No conseguirías nada. Incluso podría mandarte a ejecutar, como hizo con Aiolos, advirtió Mika. Aiolia apretó los puños. Aunque sabía que su hermano había muerto a manos de Shura, el santo dorado de Capricornio, el verdadero culpable era el falso papa. Además, el maestro Mu y yo sospechamos que el papa actual es Saga, el santo dorado de Géminis, quien fuera candidato a papa junto con Aiolos. Es uno de los santos dorados más fuertes, un guerrero versátil que incluso podría dominar el puño imperial fantasma. El puño imperial fantasma. Exclamaron Milo y Aiolia en estado de shock. El puño imperial fantasma era una técnica aterradora, capaz de controlar la mente de la víctima, obligándola a obedecer sus órdenes. Si bien el individuo controlado se volvía increíblemente violento y agresivo con sus enemigos, una vez eliminado, los efectos de la técnica se disipaban, dejándolo devastado por la culpa de sus actos, con la mente a menudo destrozada por la tensión.
En la historia original, Aiolia, al regresar al santuario para enfrentarse a Saga, había sido sometido a esta misma técnica, volviéndolo en contra de Seiya y los demás. En la casa de huéspedes de la Fundación Graal, Mika, Mu, Milo y Aiolia se sentaron en silencio. Saori presidía la reunión. Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Iki se sentaron frente a ellos. Sus expresiones eran una mezcla de anticipación y aprensión. Actualmente, tenemos 4 santos dorados contra sus 7. Nos superan en número. Por lo tanto, una confrontación directa está descartada, explicó Lu. Como antiguo discípulo del anterior papa, comprendía el santuario mejor que Milo o Aioria. Sabía que, antes de la reencarnación de Atenea, los 12 santos dorados habían estado presentes, incluido Doko. Sin embargo, Doko, encargado de proteger a los espectros, no podía participar en la próxima batalla. Además de Libra, los templos de Sagitario y Géminis también estaban vacíos. Aunque la armadura de Géminis probablemente pertenecía a Saga, Mika podía usar la armadura de Sagitario. Por lo tanto, los 12 santos dorados estaban, en cierto sentido, presentes. Sin embargo, solo Nu, Aiolia, Milo y Mika estaban del lado de Atena. Doko no estaba disponible, lo que dejaba a los 7 santos dorados restantes como enemigos. Mika, Milo y Aiolia asintieron. Los santos dorados estaban en igualdad de condiciones. Un enfrentamiento directo entre ellos podría tener consecuencias devastadoras, destruyendo no solo el santuario, sino el mundo mismo. Y los superaban en número 4 a 7. Un ataque directo sería suicida. Aunque me gustaría creer que todos los santos dorados simplemente fueron engañados por Saga y que volverán al lado de Atenea cuando ella se rebele, eso es poco probable, dijo Mu con voz sombría. Dejando a un lado a los demás, Afrodita, la santa dorada de Piscis, guardiana del último templo ante los aposentos del Papa, ¿realmente ignora la traición de Saga? Lo dudo. Milo y Aioria fruncieron el ceño, considerando las palabras de Mu. Como guardiana del último templo, Afrodita era la persona más cercana al Papa. Le era imposible ignorar por completo lo que sucedía. Sin embargo, había guardado silencio. Solo había 2 posibilidades. Estaba bajo el control de Saga o había decidido aliarse con él. ¿Afrodita, de verdad pudo traicionar a Atenea? La voz de Milo estaba llena de ira. No podía perdonar semejante traición. Mika no se sorprendió. A diferencia de la antigüedad, esta era la era moderna. Con una mayor prosperidad y un nivel de vida más alto, los valores humanos habían cambiado. La generación actual de santos, criada en esta nueva era, era indudablemente diferente de sus predecesores, sobre todo porque Atenea no había reencarnado en 200 años. Aunque fue un abrir y cerrar de ojos para un dios, fue mucho tiempo para los humanos. Incluso en épocas anteriores, durante la ausencia de Atenea, las creencias y motivaciones de los santos habían cambiado, aunque no tan drásticamente como en esta generación. Si bien Afrodita es la candidata más probable, podría no ser el único santo dorado que se ha aliado con Saga. Los rostros de Milo y Aioria se desdibujaron. Esto significaba que podrían perder a algunos de sus camaradas en la inminente batalla. Por lo tanto, no podemos simplemente marchar al santuario y enfrentarnos a Saga. Si vamos todos juntos, no dudarán en atacar. Saga probablemente se quedará atrás, dejando que los demás luchen contra nosotros 6 contra 4, dijo Milo con seriedad. Y si las sospechas de Mu y Mika son correctas, los leales a Saga no nos darán la oportunidad de explicarnos. Si estalla una batalla a gran escala, Atenea estará en peligro. Mika, Mu y Aioria asintieron con la cabeza. Chapter 284. 281. Fucking the Atway invade the Sanctuary. Aunque los santos dorados tenían sus sospechas sobre el Papa, no se habían atrevido a cuestionar su autoridad. Mantuvieron una cautelosa neutralidad, con sus dudas latentes bajo la superficie, hasta que aparecieron aquellos que afirmaban actuar en nombre de Atenea, desafiando incluso al propio santuario. Esto había profundizado su confusión, llevándolos finalmente a contenerse. Habían dejado pasar a los santos de bronce, con la esperanza de descubrir la verdad sobre el Papa y el paradero de la verdadera Atenea. Esto explicaba los sucesos del Arco de los 12 Templos. Fue una estrategia que funcionó solo porque se enfrentaban a los santos de bronce, lo que hacía más fácil fingir la derrota. En un enfrentamiento directo entre santos dorados, semejante engaño sería imposible, sobre todo con el Papa como testigo.
Sin la confirmación de la identidad de Saorikido como la verdadera Atenea, no podían arriesgarse a revelar su lealtad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ayolia. Nadie quería una batalla entre santos dorados, aunque algunos inevitablemente se aliarían con Atenea. Un conflicto así sería devastador y podría destruir el propio santuario. Mu y Milo reflexionaron sobre su pregunta, mientras Saori permaneció en silencio. «¿Invadimos el santuario?», dijo Mika de repente. ¿Invadir el santuario? Saga no lo permitirá. Nos atacará en cuanto entremos, junto con los demás santos dorados, replicó Milo. En efecto, asintió Mika, por eso no seremos nosotros los que invadamos. Seiya y los demás lo harán. ¿Nosotros? ¿Los 5? Los santos de bronce, que observaban la discusión en silencio, se sobresaltaron. No habían dicho ni una palabra, intimidados por los santos dorados y sus brillantes telas. Así es, dijo Mika, mirándolos y luego volviéndose hacia Nu, Milo y Ayoria. Aunque el Papa sabe que una confrontación es inevitable, desconoce los detalles. Podemos usar esto a nuestro favor. ¿Cómo usarlo?, preguntó Milo. Fingiremos nuestras muertes, respondió Mika con una sonrisa. Actualmente, la mayor preocupación de Saga somos yo y la armadura dorada de Sagitario. Si Atenea pierde a ambos, la considerará una amenaza menor. Esto hará que sea más probable que envíe sus fuerzas tras Seiya y los demás, llevándolos a los 12 templos. Entonces podremos operar en secreto, contactando individualmente a los demás santos dorados y llegar a los aposentos del Papa. Mika sonrió, recordando una táctica similar empleada por los espectros en el arco de Hades, quienes se habían infiltrado secretamente en el santuario, logrando incluso matar a Aldebarán. Si no fuera por Sokka, incluso podrían haber llegado al Papa. Operar en secreto y los ojos de Milo y Ayolia se iluminaron. Esta era una opción mucho mejor que un ataque directo. ¿Cómo procedemos?, preguntó Ayolia. Milo, regresarás al santuario con las armaduras doradas de Leo y Sagitario, explicó Mika. Tu armadura fue atravesada por la flecha dorada. Puedes decirle al Papa que resultaste gravemente herido. Ayoria, creyéndote muerto, quemó su cosmo y luchó contra mí, blandiendo la armadura de Sagitario, hasta que ambos perecimos en un ataque final de destrucción mutua. Y como estabas demasiado herido para enfrentarte al dios maligno que se hacía pasar por Atenea, simplemente recuperaste las armaduras y regresaste. Saga no cuestionará tu historia. Milo consideró el plan de Mika. Era plausible. Después de todo, se basaba en lo que realmente había sucedido. De no ser por la inesperada fuerza de Mika, podría haber sido cierto. De hecho, tanto mis heridas como la muerte de Ayolia son resultados creíbles. Imagino que el Papa previó tal posibilidad, rió Milo. Frente a un santo dorado de Sagitario que empuñaba la flecha dorada, ni siquiera dos santos dorados juntos podían garantizar la victoria. Y Saga era muy consciente del deseo de Ayoria de redimir el nombre de su hermano, especialmente contra alguien que portaba su armadura. Su arrebato había sido previsible. De esta manera, podremos operar en secreto e infiltrarnos en el santuario. Y una vez que llegue al templo de Leo, podré recuperar mi tela, mejorando aún más mi fuerza. Antes de eso, tenemos a Géminis, que está desprotegido, y a Aries, el templo de Nu. Así que solo Aldebarán de Tauro y Máscara de la Muerte de Cáncer quedan como obstáculos. Confío en mi capacidad para persuadir a Aldebarán, intervino Nu. Por lo tanto, solo tendrás que enfrentarte a Máscara de Muerte antes de recuperar tu armadura. Eso lo hace aún más fácil, rió Ayoria. No le tenía mucho cariño a Máscara de Muerte. Parece que hemos llegado a un consenso. La voz de Saori interrumpió la discusión. En efecto, Atenea, respondió Nu. Creemos que este plan minimiza el riesgo de bajas. Esta era su principal preocupación. Aunque los santos dorados no temían a la muerte, la inminente guerra santa contra Hades se cernía sobre ellos. No podían permitirse debilitarse mediante luchas internas. Minimizar las bajas era primordial. Entonces procede como está planeado. Tienes mi bendición, dijo Saori con una sonrisa. Ella sabía que tanto Milo como Ayolia estaban agobiados por la culpa, su fuerte sentido de la justicia hacía que fuera difícil para ellos perdonarse a sí mismos, especialmente con Mika. Por lo tanto, ella no había interferido en su discusión. Confiaba en que Mika y sus compañeros tomarían las decisiones correctas. Y Milo y Ayoria necesitaban esto, una oportunidad para enmendar sus errores.
Tengo fe en ti, dijo, y su sonrisa transmitía confianza y apoyo. Eso era todo lo que necesitaba hacer. En el santuario, dentro de los aposentos del Papa, Saga esperaba el informe de Miloya y Olía. Su precipitada partida había impedido que sus espías los siguieran. Había perdido contacto. Saga estaba confiado en su victoria. Después de todo, eran 2 contra 1. Y era improbable que Saori Kido, recién despertada, tuviera más de un guerrero de nivel santo dorado protegiéndola. Fue una suerte que tuviera al menos uno. Además, solo tenía una armadura dorada, Sagitario. Incluso si tuviera 2 santos del séptimo sentido, solo uno podía usar una armadura. Y para un santo dorado, la diferencia entre portar una armadura y estar desarmado era enorme. Una armadura dorada no solo aumentaba su poder, sino que lo multiplicaba. Por lo tanto, incluso enfrentándose a 2 oponentes del séptimo sentido, Saga creía que Miloya y Olía prevalecerían, a menos que ambos oponentes poseyeran telas doradas. Y actualmente, solo había 2 santos dorados fuera de su control: Mu de Aries y Doko de Libra. Si bien era improbable que Doko, encargado de proteger a los espectros, interviniera, si la vida de Athena corría peligro, podría actuar. Y luego estaba Mu. Espero que no interfieran. De lo contrario, me veré obligado a eliminarlos a ambos, aunque eso nos debilite antes de la Guerra Santa contra Hades. No dudaría en sacrificar a algunos santos dorados para asegurar su posición y eliminar cualquier amenaza potencial. Al igual que Nu, quien sin duda buscaba una debilidad, una oportunidad para exponerse, Saga también observaba a Mu y Doko. Si hacían un movimiento, atacaría, sin importar el costo. En ese momento, una luz dorada se acercó al santuario, seguida de 2 figuras que carecían del aura distintiva de Cosmo. Ese es y el Cosmo de Milo. Saga se levantó bruscamente. Ni rastro de Ayoria. ¿Se separaron? ¿O Ayoria es y? Su rostro se ensombreció. Una baja era el peor escenario posible, lo que sugería que su oponente era mucho más fuerte de lo que había anticipado. ¿Podría haber aumentado el poder de Atenea? Se dirigió rápidamente al templo de Milo, Escorpio, y lo encontró allí, gravemente herido, al borde de la muerte. Milo. ¿Qué pasó? Saga corrió a su lado y vio la flecha dorada atravesándole el abdomen. Era la misma flecha que lo había herido antes, ahora parecía incrustada aún más profundamente. Afrontamos al enemigo según las instrucciones, pero, llevaba la armadura dorada de Sagitario, dijo Milo con voz débil y temblorosa. Durante la batalla, fui alcanzado por la flecha dorada. Ayoria, creyéndome muerto, quemó su cosmo y luchó contra él, hasta que ambos perecieron en un ataque de destrucción mutua. La mirada de Saga se dirigió a las telas doradas de Leo y Sagitario que yacían cerca. Al parecer habían sido recuperados después de la batalla. Un ataque de destrucción mutua, Saga asintió. Fue un final apropiado para un santo, probablemente se había dado cuenta de que no podía derrotar a un santo dorado que empuñaba la flecha dorada y había elegido llevar a su oponente con él, protegiendo a Atenea y creando una oportunidad para que ella atacara. Eliminar a 2 santos dorados, incluso si uno aún no había muerto, fue un duro golpe para Santuario. La maldición de la flecha dorada impediría que Milo se recuperara rápidamente. Si Atenea atacaba ahora, sería un golpe devastador para Santuario. Un intercambio de 2 por 1. A Atenea solo le quedaban unos pocos santos de bronce. ¿Y qué podrían lograr? Saga no pudo evitar sonreír por dentro. Su victoria estaba prácticamente asegurada. Sin embargo, con Milo aún presente, tuvo que mantener una fachada sombría. No fue tu culpa, Milo, dijo Saga, con la voz llena de fingida preocupación. La fuerza del enemigo, parece que lo subestimé. Mi inteligencia era deficiente. ¿Quién hubiera pensado que la armadura dorada de Sagitario caería en manos del mal? Usó su poder contra ti. Tienes suerte de estar vivo. Ahora, descansa. Recupera tus fuerzas. Saga se levantó, con la mirada fija en el horizonte lejano. Me imagino que nuestro enemigo vendrá pronto a por nosotros. Debajo de su máscara, una sonrisa cruel torcía sus labios. Ven, Atenea, no puedo esperar para destruirte. Chapter 285. 282. De 12 Temples Arc by Hinsuir in Trouk Sanctuary. Tal como Saga había anticipado, 3 días después del regreso de Milo, Saori Kido llegó al santuario con los 5 santos de bronce. Los acontecimientos se desarrollaron tal como en la historia original.
Ptolomeo, el santo de plata de la flecha, golpeó a Saori con una flecha envenenada, impidiéndole acompañar a los santos de bronce a través de los 12 templos. Después de confiarla a Nu, se embarcaron en su peligroso viaje, decididos a llegar a las cámaras del Papa y recuperar el escudo de Atenea. Parece que todo va según lo previsto, dijo Mika, saliendo de detrás de un pilar en el templo de Mu junto con Aiolia. Ambos llevaban capas oscuras que Mika había creado, imbuidas de un encantamiento especial para ocultar su presencia. Mika había desarrollado esta técnica utilizando el conocimiento que había obtenido de los métodos de reparación de tela de Mu. Si bien Mu se especializaba en restauración, su comprensión de las telas y los cosmos había proporcionado a Mika y Gabriel información valiosa sobre la naturaleza del sistema de energía de este mundo, lo que les permitió realizar ingeniería inversa de sus principios. ¡Qué ingeniosa artesanía! Ni siquiera yo pude sentir su presencia, comentó Mu, observándolos con admiración. Realmente extraordinario. Aún nos percibiste, ¿verdad? Se rió Mika, aunque estaba satisfecho con la efectividad de las capas. Mu era un maestro de la telequinesis. Si él tenía que concentrarse para detectarlos, era poco probable que alguien más pudiera hacerlo. Pocos santos dedicaban toda su atención a la detección. Necesitaban dividir su atención entre el ataque, la defensa y la conciencia. El único que podría percibirlos era Shaka de Virgo, quien probablemente ya había adquirido el octavo sentido. Sin embargo, a Mika no le preocupaba Shaka. Según la historia original, estaba de su lado. Mu sonrió, entonces Saori, que estaba tendida en el suelo, aparentemente herida, se sentó. Su lesión había sido una artimaña. Todo marcha según lo previsto. Nos hemos infiltrado en el santuario sin que Saga sospechara nada, dijo Mika, volviéndose hacia ella. Ahora solo necesitamos llegar a los aposentos del Papa. Maestro Mu, una vez que pasen por Virgo, puede escoltar a Saori a los aposentos del Papa. Mu asintió. Una vez que pasaron por Virgo, solo quedaron 6 templos: Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Libra, Escorpio y Sagitario se encontraban desprotegidos. Milo estaba de su lado. Por lo tanto, solo les quedaba enfrentarse a los guardianes de los 3 templos finales. Para entonces ya no tendrían que esconderse más. Incluso si estallara una batalla a gran escala, sus posibilidades de victoria eran altas. Solo necesitaban contener las fuerzas de Saga hasta que Saori pudiera convencer a los demás santos dorados. Ante la autoridad de Atenea y el poder combinado de casi 10 santos dorados, Shura y Camus no seguirían sirviendo a Saga. Y Saga y Afrodita por sí solas no tendrían ninguna oportunidad. Por lo tanto, una vez que llegaran a Virgo, la victoria estaría a su alcance. Virgo era la verdadera prueba. Nos vamos entonces. Mika y Aiolia se giraron para irse. Tengan cuidado, dijo Saori con voz preocupada. Y regresen sanos y salvos. Lo haremos. Mika le sonrió y, con Aiolia, partió rápidamente hacia Tauro. Se movieron a través del santuario como un torbellino, su velocidad inmensa. Aunque la barrera que rodeaba el santuario impedía incluso a los santos dorados volar, obligándolos a viajar a pie, confiaban en su capacidad para alcanzar a los santos de bronce. Alcanzaron rápidamente a los santos de bronce, que se acercaban al templo de Tauro. Mika y Aiolia aminoraron el paso, siguiéndolos discretamente. Su objetivo era permanecer ocultos, brindando apoyo si era necesario y utilizando a los santos de bronce como distracción para llegar a las cámaras del Papa. ¿No es esto un poco turbio?, preguntó Aiolia mientras seguían a los santos de bronce al templo de Tauro. ¿Trucos? Para nada. Estamos aquí para guiar a estos santos dorados descarriados, no para asesinarlos. Aunque nuestros métodos sean poco convencionales, nuestras intenciones son claras, respondió Mika con una sonrisa. En efecto. Aiolia se rió entre dientes, y luego ambos rieron. Pasar por Tauro fue fácil. Aldebarán, habiendo recibido el mensaje de Mu, ya estaba de su lado. Sin embargo, se detuvieron frente a Géminis. Podían sentirlo. Un poderoso cosmos emanaba desde dentro y envolvía todo el templo. Parece que el Papa ha decidido tomar cartas en el asunto, murmuró Mika, mientras sus capas y las de Aiolia los ocultaban en las sombras. Si tenían alguna duda persistente sobre la identidad de Saga como el falso Papa, ahora habían desaparecido. Después de todo, la historia oficial era que Saga había muerto hacía 13 años.
Sin embargo, allí estaba su cosmo, irradiando desde el interior de Géminis. ¿El propio Saga? ¿Pero qué hay de Seiya y los demás? Preguntó Ayolia, preocupada por su seguridad. Mika simplemente se sentó en las escaleras que conducían al templo. Tranquila, Ayoria. Estarán bien. Si Saga los mata aquí, revelaría que sigue vivo. Y como no puede estar en dos lugares a la vez, revelaría su engaño. Por lo tanto, su objetivo no es matarlos, sino retrasarlos. Los ojos de Ayolia se abrieron al darse cuenta. Saga creía que a Saori solo le quedaban 12 horas de vida, debido a la flecha envenenada de Ptolomeo. Y como Seiya y los demás estaban tratando de llegar a las cámaras del Papa para recuperar el escudo de Atenea, todo lo que Saga tenía que hacer era retrasarlos. Claro, si morían en el camino a manos de los otros santos dorados, sería aún mejor. Pero Saga era cauteloso. No confiaría en los demás. Quería asegurar su fracaso personalmente, de ahí su presencia allí. Ayolia sonrió. Saga había caído en su trampa. Se sentó junto a Mika. ¿Entonces esperamos a que pasen por Géminis? Por precaución, esperemos un poco más, respondió Mika, cerrando los ojos y entrando en un estado meditativo. Para mantener su disfraz, Saga no puede desatar todo su poder dentro del santuario. Por lo tanto, no puede quedarse aquí indefinidamente. Sin embargo, este es su templo, y su armadura está aquí. Así que, incluso después de que Seiya y los demás se vayan, es mejor ser cautelosos. En efecto. Con alguien como Saga, nunca se es demasiado precavido. Incluso pensar en la astucia y crueldad de Saga resultaba inquietante. Asesinar al papa anterior y gobernar el santuario durante 13 años bajo una identidad falsa, incluso intentar matar a Atenea, era un hombre peligroso. Esperaremos. En cuanto a cuándo proceder, eso depende de Seiya y los demás. No podían interferir directamente. Mika entró en un profundo estado meditativo. Con la batalla de los 12 templos en marcha, su enfrentamiento con Saga se acercaba rápidamente. Necesitaba fortalecerse. Mika no perdería ni un solo momento. Ayoria, observándolo, no pudo evitar sentir una punzada de envidia. Comprendía el afán de Mika, su constante búsqueda de fuerza. Aunque Mika ya era increíblemente poderoso, seguía mejorando rápidamente, a diferencia de Ayolia, cuyo crecimiento se había estancado. Para hacerse más fuerte, necesitaba luchar, superarse al máximo. Un verdadero genio, murmuró, negando con la cabeza, y luego volvió la mirada hacia el lejano santuario. Incluso para él, observar el santuario con una mentalidad tan distante, casi pacífica, era una experiencia novedosa. Se están tomando su tiempo, murmuró Ayolia, mirando el templo de Géminis. Seiya y los demás llevaban un buen rato dentro, pero el cosmo de Saga aún envolvía el templo. Aún no habían salido. Ayolia estaba cada vez más inquieta. Aunque la lesión de Saori era una artimaña, no podían mantener el engaño indefinidamente. Saga acabaría descubriendo la verdad. Necesitaban tomar la delantera antes de eso. Después de todo, el propósito de su plan era minimizar las bajas. De lo contrario, un enfrentamiento directo entre todos los santos dorados probablemente destruiría el santuario, dejando pocos sobrevivientes. Por eso Ayolia estaba tan ansiosa. Temía que Seiya y los demás quedaran atrapados en Géminis hasta que se cumpliera el plazo de 12 horas. No podían ayudarlos allí. Esta era una batalla que los santos de bronce debían afrontar solos. Podían ayudar con los demás templos, independientemente de los guardianes, pero no con Géminis. Aún no podían arriesgarse a una confrontación directa con Saga. Se acabó, dijo Mika de repente, abriendo los ojos. ¿Qué? Ayoria se sobresaltó con su repentina voz. Justo entonces, el cosmo que emanaba del templo Géminis desapareció. ¿Lo lograron? Shun acaba de irse. Parece que la batalla los separó. Mika sintió su cosmos a lo lejos. Aunque la barrera del santuario suprimía las habilidades sensoriales basadas en cosmo, Mika aún tenía sus otros poderes, que, aunque estaban integrados en su cosmo, se podía acceder a ellos individualmente si era necesario. Esto le permitió percibir cosas que estaban más allá del alcance de Ayolia. Esperemos 10 minutos, dijo Mika, receloso de la persistente presencia de Saga. Está bien, asintió Ayolia. Chapter 286. 283. Cancer Gold Cloth Accurate the Power to Manipulate Soul Shaka. The Next Obstacle. Después de esperar 10 minutos.
Mika y Ayolia reanudaron su viaje, su ritmo más lento ahora, sus sentidos se agudizaron mientras entraban en Géminis, sus capas los ocultaban. Avanzaron con cautela, ocultando su presencia. Atravesaron Géminis sin incidentes, llegando a la escalera que conducía al siguiente templo. Lo logramos, dijo Ayoria, con un suspiro de alivio. La parte más peligrosa del plan ya pasó. Pasar por Géminis sin ser detectados había sido su mayor preocupación. Después de todo, era el templo de Saga, que contenía su armadura dorada, un poderoso artefacto que aún lo vinculaba. Si bien tenía métodos para vigilar el templo, si los usaría o no era otra cosa. Después de todo, había controlado el santuario durante 13 años sin necesitar tal vigilancia. Solo ahora, con el regreso de Atenea, serían necesarias tales medidas. Sin embargo, después de que Seiya y los demás evitaran su trampa en Géminis, su atención probablemente se centraría en ellos, permitiendo que Mika y Ayolia pasaran desapercibidas. Ahora que hemos terminado, no hay necesidad de darle vueltas. Nuestro próximo desafío debería ser Máscara Mortal de Cáncer. En cierto sentido, será el primer Saint Seiya dorado real que los demás encuentren, comentó Mika. Los 3 templos anteriores, Aries, Tauro y Géminis, estaban vacíos, custodiados por un aliado o completamente ignorados. Seiya y los demás aún no se habían enfrentado al poder de un santo dorado. De Atmask sería diferente. Según Shiryu, quien lo había encontrado intentando asesinar a Goku, de Atmask, plenamente consciente de la traición de Saga, había elegido permanecer leal a él, alegando que su lealtad era al poder, no a Atenea. Él era un verdadero enemigo. Vamos. Intercambiaron miradas y reanudaron su viaje, a paso más rápido. Habían perdido tiempo en Géminis y no podían permitirse quedarse atrás. Máscara de muerte, es un idiota, rió Mika entre dientes mientras corrían. Si de verdad valora el poder, ¿no debería estar sirviendo a Atenea? Al fin y al cabo, los dioses existen en este mundo. La única ventaja de Saga es que Atenea apenas ha despertado. No se atrevería a desafiarla con todo su poder. No es que Mika subestimara a Saga, pero el poder de un dios principal en este mundo era inmenso. Aunque los santos, usando el 7º u 8º sentido cosmo, podían derrotar a los dioses menores, solo alguien como Seiya, prácticamente un código de trampa, podía realmente desafiar a un dios mayor. Incluso Shaka, a pesar de su inmenso poder, había sido impotente ante Hades en su estado despierto. Atenea, sin embargo, había derrotado repetidamente a Hades y a sus ejércitos, sellándolo incontables veces. Esto puso de relieve no solo la enorme diferencia de poder entre dioses y santos, sino también el pobre juicio de Máscara de muerte. Quizás la naturaleza gentil de Atenea les había hecho olvidar que también era una diosa de la guerra. En el santuario, ella era el verdadero poder. Ayolia, al escuchar las palabras de Mika, no pudo evitar reír. Lo había olvidado. Su diosa era una diosa de la guerra. Quizás ella sea incluso más fuerte que yo y rápidamente descartó el pensamiento. Siguió a Mika, aumentando la velocidad a medida que se acercaban a Cáncer. Sin embargo, no percibieron ningún cosmo emanando de su interior. ¿Podría ser que la batalla ya haya terminado?, preguntó Ayolia, desconcertada. Mika comprendió al instante. Entró en el templo de Cáncer sin ocultar su presencia. Ayoria, aunque confundida, lo siguió de cerca. Llegaron a la cámara interior del templo y vieron la tela dorada de Cáncer en su forma de objeto. ¿Qué? Ayoria se quedó sin palabras. A juzgar por el estado del templo, sospechaba lo que había sucedido, pero no podía estar seguro. Parece que Máscara de muerte ha sido derrotada, dijo Mika con calma. Él está muerto. ¿Muerto? Ayoria estaba aturdida. Había entrenado con Seiya y los demás y conocía su fuerza. Si bien su cosmo había mejorado significativamente, aún estaban lejos del 7º sentido, el reino de los santos dorados. Aún así, habían logrado matar a un santo dorado. Esto solo demuestra cuánto aumenta su poder cuando queman su cosmo. Claro que las decisiones de Máscara de muerte también influyeron, un papel importante, de hecho. Profanó la sagrada armadura dorada de Cáncer. No era digno de ser un santo dorado. Mika caminó hacia la armadura. Cuando Mika extendió la mano, se desarmó, envolviendo su cuerpo. Mika, el santo dorado de Cáncer, había llegado.
En el momento en que se puso la tela, su conciencia fue atraída hacia el interior, experimentando el cosmos de los santos dorados de cáncer anteriores. Esta vez, no necesitó la ayuda de Saori para acceder a estos recuerdos. Su propio cosmos resonó con la armadura, consecuencia de su afinidad compartida con el inframundo. La constelación de Cáncer, en la astronomía asiática, estaba asociada con Gisi, energía cadáver acumulada. Por lo tanto, la técnica característica del santo dorado de Cáncer era Sekisiki Meikaiya, una ola de energía que podía enviar almas al inframundo. Se decía que el Gisi se formó a partir de los rencores de innumerables almas, y que la constelación de Cáncer representaba la puerta al inframundo. Por lo tanto, los santos dorados de Cáncer podían viajar libremente entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Esto le otorgaba a la armadura una fuerte conexión con el inframundo. Y el cosmo de Mika, habiendo absorbido su energía demoníaca, también poseía una afinidad similar. Esto es increíble, salió de su estado meditativo y observó el templo que le resultaba familiar. ¿Qué pasó, Mika? Preguntó Ayoria preocupada. Ayoria había percibido la consciencia de Mika, que desapareció por unos minutos mientras se ponía la armadura. Estaba preocupado. Después de todo, los santos de Cáncer eran conocidos por sus técnicas de manipulación de almas. Temía que Mika hubiera caído víctima de una trampa de máscara de muerte. Nada. Solo adquirí nuevos conocimientos. Mika se frotó las sienes. Su mente daba vueltas por la avalancha de información, aunque la organizó e integró rápidamente, con una oleada de emoción recorriéndolo al sentir que su poder aumentaba. Sin embargo, sabía que no era el momento de pensarlo demasiado. Vamos. Ahora es tu turno. En cuanto recuperes tu armadura, estaremos listos para cualquier cosa. Mika miró hacia el pasaje que conducía al siguiente templo. En efecto. Ayoria sonrió. Una vez que tuviera su armadura, estarían listos para enfrentar su próximo desafío. Shaka de Virgo. Ni siquiera Ayoria podía comprender el alcance del poder de Shaka. Era el más enigmático de los santos dorados, conocido como el hombre más cercano a Dios. Ni Ayoria ni Milo comprendían sus motivaciones. Pero sabían que si no estaba del lado de Atenea, sería su mayor obstáculo antes de llegar a Saga. Tú guíame. Yo, te seguiré. Mika retrocedió, dejando que Ayoria tomara la iniciativa. Me fijaré en tu cosmo y te seguiré. Necesito procesar esta nueva información. Aprovecharía el viaje para familiarizarse con las técnicas del santo de Cáncer. Déjamelo a mí. Ayoria, con el pecho inflado de orgullo, abrió el camino. Mika sonrió, su mente se volvió hacia sí misma, su cuerpo siguió a Ayoria automáticamente. Se dirigieron rápidamente hacia Leo. En el primer templo, Ariesmu estaba con Saori, esperando la señal de Mika. Oyó pasos que se acercaban y se giró para ver al Aldebarán de Tauro. ¿Qué te trae por aquí, Aldebarán? He venido a presentarle mis respetos a la diosa, por supuesto. Le sonrió Amu y luego se volvió hacia Saori. Perdona mi tardanza, Atenea. Aldebarán se arrodilló ante ella. No llegas tarde, Aldebarán. Has llegado en el momento perfecto, dijo, ayudándolo a ponerse de pie. Con cada nuevo santo dorado que se unía a su causa, su esperanza crecía. Si bien la batalla por el santuario era importante, su verdadero objetivo era la inminente guerra santa contra Hades. Quizás, con la ayuda de Mika, podría encontrar una manera de terminar con su eterno conflicto de una vez por todas. Esto la liberaría para explorar los otros mundos de los que Mika había hablado. Por lo tanto, aunque valoraba esta batalla inminente, su verdadera prioridad era minimizar las pérdidas. En cuanto a sus posibilidades de victoria, no dudaba de que Mika triunfaría. Dentro de los aposentos del Papa, Saga contempló el santuario, con la mirada fija en los 12 templos. Su posición como Papa le otorgaba acceso al cosmos de los santos dentro del santuario. Sintió a 5 santos de bronce abriéndose paso por los templos. Uno estaba en Libra, 2 fuera de Virgo y los 2 restantes a punto de entrar en Leo. Inútiles. Ni siquiera pueden detener a unos cuantos santos de bronce. Pero su ira se calmó rápidamente. Saga percibía la vacilación en el santuario, la disidencia entre sus filas. Algunos estaban claramente descontentos con su gobierno, mientras que la lealtad de otros flaqueaba con el regreso de Atenea. No luchaban con todas sus fuerzas. De lo contrario, no podía imaginar cómo 5 santos de bronce habían llegado tan lejos.
Si esta era la fuerza de sus santos de oro, bien podrían rendirse a Hades ahora. No puedo permitir que esto continúe. Ese Shaka es el más problemático. Probablemente ya sospecha la verdad, pero prefiere guardar silencio. Sin duda, dejará pasar a los santos de bronce. Chasqueó la lengua con fastidio. Chapter 287. 284. Absorbing Allegaki Reunion on the Path Shaka's Welcome. Saga estaba seguro de las intenciones de Shaka, y eso lo frustró. Además de Shaka, solo quedaron 4 santos dorados. Milo de Scorpio, Shura de Capricornio, Camus de Acuario y Afrodita de Piscis. De estos, solo la lealtad de Afrodita era absoluta. Milo estaba actualmente herido y no podía luchar. Camus era el maestro de yoga, lo que lo hacía poco confiable. Y Shura, leal solo a Atenea, podía ser fácilmente influenciado por los santos de bronce. Si no actuaba, podrían llegar a Piscis. Había recibido el informe de la muerte de Máscara de Muerte, lo que sugería que los santos de bronce poseían algún tipo de ventaja, probablemente otorgada por Atenea. Así fue como Deadmask fue derrotado. Aunque a Saga no le preocupaban tales trucos, confiando en su capacidad para superarlos, Afrodita era más vulnerable. Si esos santos de bronce llegaran a las cámaras del Papa, su verdadera identidad como el santo dorado de Géminis podría quedar expuesta. Tenía que actuar. Alguien. Gritó Saga. ¿Su santidad? Respondió de inmediato un asistente apostado fuera de sus aposentos. Envía un mensaje a Camus y Shura. Infórmales de la muerte de Máscara de Muerte. Diles que abandonen sus templos y se enfrenten al enemigo. Sí, su santidad. El asistente se apresuró a transmitir sus órdenes. Déjame ver tu determinación, Yoga. Camus observó a su alumno, congelado dentro de un bloque de hielo. Durante su encuentro anterior en Géminis, Yoga había quedado atrapado en uno de los ataques controlados remotamente de Saga y fue transportado a otra dimensión. Camus lo guió hasta Liva. Luego, sin esfuerzo, envolvió a Yoga en hielo. Miró a su estudiante paralizado y se giró para irse. Estaba seguro de que Yoga se liberaría y se dirigiría a Acuario. Esa sería su verdadera batalla. Este era su plan, un plan por el que estaba dispuesto a morir. Sin embargo, mientras caminaba por Sagitario, se encontró con Shura. Espera, Camus. No hace falta que vuelvas a tu templo. El Papa nos ha ordenado que nos enfrentemos directamente al enemigo. ¿Enfrentarlos directamente? Pero solo son unos pocos santos de bronce. Una medida tan drástica parece excesiva, dijo Camus, frunciendo el ceño confundido. No quería luchar. Él también sospechaba del Papa. Después de todo, Acuario era el 11º templo, cerca de los aposentos del Papa. Aunque no veía tanto como Afrodita, no era completamente ajeno a todo. Estaba más inclinado a creer en la joven que decía ser Atenea. Máscara de Muerte está muerta, dijo Shura con gravedad. ¿Muerto? ¿Máscara de Muerte está muerto? Camus se quedó atónito. Camus no se imaginaba que un santo dorado pudiera ser asesinado por santos de bronce. No creía que Máscara de Muerte se hubiera dejado derrotar. Así es. Me quedé igual de sorprendido cuando escuché la noticia. Fue asesinado por Shiryu, el estudiante de Doko. ¿El maestro Doko estuvo involucrado? La expresión de Camus se tornó seria. Esto lo cambió todo. ¿Quién sabe? Shura se encogió de hombros. Vamos. Continuó su viaje, y Camus, suspirando para sus adentros, lo siguió. Su plan se había truncado antes de siquiera empezar. Tendría que adaptarse según fuera necesario. Mientras los santos dorados, siguiendo las órdenes de Saga, se abrían paso a través de los templos, Seiya e Ikki llegaron a Virgo. Durante su viaje por Géminis, se separaron de Shun y Yoga por el ataque dimensional de Saga. Si bien Ikki estaba preocupado por la seguridad de su hermano, sabía que no era momento para sentimentalismos. Tuvieron que seguir adelante. Después de escapar de Géminis, él y Seiya llegaron a Cáncer, donde Shiryu había insistido en quedarse para enfrentarse a Máscara de Muerte, con quien tenía una cuenta pendiente. A pesar de la vacilación de Seiya, Ikki, concentrado únicamente en alcanzar a Atenea y recuperar su escudo, lo arrastró. Si Ikki, a pesar de su preocupación por su hermano, podía priorizar la misión, Seiya también. Pasaron por Cáncer y Leo, llegando a Virgo. Aeolia nos advirtió sobre Shaka. Es conocido como el hombre más cercano a Dios.
Es increíblemente peligroso, dijo Seiya, usando su enlace Cosmo para comunicarse con Iki. Era una técnica que habían aprendido de Mika, mejorando su trabajo en equipo. Lo sé. Pero tenemos que pasar por Virgo, respondió Iki. Voy a crear una distracción. Aprovecha la oportunidad para superarlo. Pero Seiya miró la expresión determinada de Iki y supo que era inútil discutir. Está bien. Pero no mueras, Iki. ¿De qué hablas? Soy un fénix. Intercambiaron sonrisas y chocaron los puños, y luego entraron al templo. Más rápido. Seiya e Iki ya casi llegan a Virgo. Nos necesitan. Shiryu y Shun corrían hacia ellos. Después de que Shun rompió la ilusión de Saga en Géminis, se apresuró hacia Cáncer, donde encontró a Shiryu, quien acababa de derrotar a Death Mask. Ahora estaban corriendo para alcanzar a Seiya e Iki. Y muy atrás de ellos, Ayolia y Mika se acercaban a Leo. Los santos dispersos estaban a punto de reunirse. Por fin llegó el momento, Ayolia sonrió, mirando su armadura dorada de Leo. Antes de su partida, habían acordado que Mika y Ayolia permanecerían ocultos hasta que ambos recuperaran sus telas. Mika ya había adquirido la armadura dorada de Cáncer. Ahora era el turno de Ayolia. Podían revelarse. En ese momento, un objeto oscuro voló hacia él desde las sombras. Lo atrapó instintivamente. Era su capa. Aunque entiendo tu emoción, intenta mantener la compostura, resonó la voz de Mika a sus espaldas. Miraba a Ayolia con expresión tranquila. ¿Estás despierto? Absorbí la esencia de la tela de Cáncer. No hubo necesidad de más meditación. Pasó junto a Ayolia hacia el pasaje que conducía al siguiente templo. ¿Lo absorbiste? Ayolia se puso rápidamente su capa y lo siguió, ocultándose a sí mismo y a su armadura. No del todo, admitió Mika, negando con la cabeza. Pero domino el Sekiseki Meikaiya. Sekiseki Meikaiya. ¿No es eso todo lo que Máscara de Muerte sabía? Exclamó Ayolia. Como compañero santo dorado y vecino del santuario, conocía las habilidades de Máscara de Muerte, que, hasta donde él sabía, consistían únicamente en Sekiseki Meikaiya. Sin embargo, al ver la calma de Mika, no se atrevió a cuestionarlo. Confiaba en su buen juicio. Quizás había aprendido más de la armadura dorada de lo que Máscara de Muerte jamás había sabido. Después de todo, el carácter de Máscara de Muerte dejaba mucho que desear. No te quedes ahí parado. Sígueme. Próximo. ¿Por qué no seguiste integrando el resto del conocimiento de la tela? Preguntó Ayolia mientras lo alcanzaba. Virgo está por llegar. Necesito estar preparado. Tenía que ser cauteloso. Si bien sabía que el futuro Shaka era leal a Atenea, eso no aplicaba al Shaka actual, cuya verdadera lealtad era desconocida. Puede que no y nos dé la bienvenida, murmuró Mika, con la mirada fija en el lejano templo de Virgo. Rápidamente alcanzaron a Shiryu y Shun, quienes también se acercaban a Virgo. Mika y Ayolia percibieron su cosmos en llamas, testimonio de su reciente batalla. Como ocultaban su presencia, Shiryu y Shun desconocían su ubicación. Solo sabían que Mika y Ayolia operaban de forma independiente y no se sabía si los estaban siguiendo. Por lo tanto, Mika y Ayolia mantuvieron una distancia segura para evitar ser detectados. Mientras Shiryu y Shun reducían el paso, acercándose con cautela a Virgo, Mika y Ayolia hicieron lo mismo. Entraron al templo, pero no pudieron sentir el cosmo de Shaka. Esto los desconcertó. Se suponía que Virgo debía ser protegido. ¿Podrían Seiya e Iki haberlo derrotado ya? Se preguntaron Shun y Shiryu. Después de presenciar la victoria de Shiryu sobre Máscara de Muerte, tuvieron una incomprensión revisada del poder de un santo dorado. Creían que Seiya e Iki podían derrotar a Shaka. Después de todo, para Shiryu, ambos eran más fuertes que él. Lo que él podía lograr, ellos seguramente podían superarlo. Intercambiaron miradas y echaron a correr. Si Shaka ya había sido derrotado, no había necesidad de precaución. Pero al momento siguiente, el paisaje que los rodeaba cambió. ¿Ya no estaban en el templo? Chapter 288. 285. Mika vs Virgo Shaka. Apareció niebla. Al materializarse la niebla, el templo de Virgo se transformó. El entorno familiar cambió. Las paredes parecían ondularse y fluir como el agua, y el suelo bajo sus pies se volvió irregular y traicionero. El entorno se volvió completamente negro. La visibilidad se redujo a cero.
La espesa niebla les oscurecía la visión, presionándolos como una manta asfixiante. Incluso sus sentidos, perfeccionados tras años de entrenamiento, eran inútiles en esta niebla. Shaka está haciendo su movimiento. Ayoria adoptó una postura de combate. Incluso él, un santo dorado, sintió una punzada de peligro ante la presencia de Shaka de Virgo. No los esperaba aquí. Creí que solo les quedaban esos 5 santos de bronce. La voz de Shaka resonó entre la niebla, tranquila y desapasionada, pero con un trasfondo de inmenso poder. Su figura, inicialmente una silueta vaga, se materializó gradualmente ante Mika y Ayolia. Un hombre de cabello dorado, vestido con la armadura dorada de Virgo, se encontraba ante ellos. Tenía los ojos cerrados y las manos entrelazadas en oración. Un aura de sereno poder irradiaba de él. El aire a su alrededor parecía vibrar con energía apenas contenida. Así que este es Shaka. Mika percibió el poderoso cosmo de Shaka, hábilmente oculto, pero aún perceptible para alguien con su conocimiento y experiencia. Era un cosmo de inmensa magnitud, mucho más allá del séptimo sentido, una escala que nunca antes había encontrado. Octavo sentido. El hombre más cercano a Dios. Mika lo comprendió. Shaka lo sabía todo. Había decidido no interferir, creyendo que sería más beneficioso para Atenea. Nos está poniendo a prueba. Shaka, ¿por qué nos bloqueas el paso? Preguntó Mika, dando un paso al frente. Nos separaste de Shiryu y Shun. ¿Qué intentas hacer? Mientras que la niebla de Shaka bloqueaba los sentidos basados en Cosmo, Mika, usando poderes más allá del sistema Cosmo convencional, permaneció ileso. Sin afectar. Qué interesante, comentó Shaka, con los ojos aún cerrados y una expresión indescifrable. ¿Preguntas por qué te obstruyó? Si dijera que fueron órdenes del Papa, ¿entonces qué? Entonces peleamos. Mika sostuvo su mirada. No tenía miedo. Atenea está en el templo de Aries. Una sola llamada y me prestará su cosmo. ¿Una batalla conmigo? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Shaka. ¿Confiando en esa armadura dorada de cáncer recién adquirida? La tela contra el cáncer es suficiente. Veamos si lo intentas. Su intercambio se intensificó rápidamente. Ayoria, inicialmente ansiosa por pelear, fue ignorada. Frustrado, retrocedió. Mika quiere enfrentarlo a solas. Bien. Yo observaré. Mientras Ayoria se retiraba, los cosmos de Mika y Shaka se encendieron. El aire crepitaba con energía, y la temperatura del templo subía notablemente. El poder oculto de Shaka, ya sin restricciones, oprimía a Mika como una fuerza física, una prueba de su voluntad. El propio cosmo de Mika surgió en respuesta, elevándose para afrontar el desafío. Al enfrentarse a Shaka, un santo dorado de primer nivel, le hirvió la sangre. No se parecía en nada a su anterior combate contra Ayolia. Era una verdadera prueba de fuerza. Mika se entregó por completo al inminente enfrentamiento, con una concentración absoluta. Sintió una calidez familiar fluir hacia él. El cosmo de Atenea, una oleada de poder divino que reforzaba el suyo, impulsándolo más allá de sus límites normales. Este cosmo. La expresión de Shaka se tornó seria, y la diversión desapareció de sus ojos. Abandonó su plan inicial. Sobrevivir era ahora primordial. Lo que había comenzado como una simple prueba se había convertido en una verdadera batalla. Se había visto obligado a usar todo su poder. Tenma Mfuku, pacificador demoníaco. La energía demoníaca brotó de la palma de Shaka, fusionándose en una fuerza destructiva que se precipitó hacia Mika. Mika extendió un dedo. Sekisiki Meikaía, ola de los fuegos fatuos del infierno. Olas de energía corrosiva y arremolinada se dispararon hacia afuera, distorsionando el espacio y desgarrando el tejido mismo de la realidad. Los conocimientos únicos de Mika sobre el espacio y las almas, obtenidos en innumerables batallas y mundos, amplificaron la técnica y superaron con creces la versión de Death Mask. Al expandirse el vórtice de energía de Praesepe, las puertas del inframundo se abrieron momentáneamente, revelando una aterradora visión del reino que se extendía más allá. Una poderosa fuerza de succión, que amenazaba con arrancarles el alma, alarmó a Shaka y a Ayoria. Tenma Mfuku. Sekisiki Meikaía. Sus rugidos resonaron cuando las dos técnicas del santo dorado chocaron. ¡Buuu! Una columna de luz cegadora surgió del templo de Virgo, sacudiendo los cimientos del santuario y atrayendo la atención de todos los que se encontraban dentro de sus muros. ¿De quién es ese cosmo?
¿Contra quién está peleando Shaka? Incluso Saga, en los aposentos del Papa, sintió un escalofrío recorrer el santuario. Había visto el poder destructivo de Mika, pero no había percibido su cosmo directamente. ¿Shaka realmente lucha por mí? ¿O es esto y una traición? La columna de luz también atrajo la atención de Seiya, Shiryu y Shun, quienes ya habían abandonado el templo de Virgo. Parece que Shaka y Mika están peleando, murmuró Seiya, haciendo una pausa para mirar hacia atrás. Seiya estaba solo. Iki, para asegurar que Seiya escapara de las ilusiones de Saga en Géminis, se había quedado para distraerlo. Espero que Iki esté bien. Pero tengo que seguir adelante. Mientras los demás santos dorados desconocían contra quién luchaba Shaka, Seiya reconoció el cosmo de Mika. Lo había experimentado en carne propia durante su entrenamiento. Siguió adelante. Esta era la misión que Athena y Mika le habían encomendado. No fracasaría. Cuando la luz se desvaneció, la niebla dentro del templo de Virgo se disipó. Ante Mika no había nada. Shaka, el santo dorado de Virgo, había desaparecido. El templo, antes lleno del peso opresivo de su cosmo, ahora se sentía extrañamente vacío. ¿Dónde está Shaka? Ayolia corrió al lado de Mika. Ayoria no creía que Shaka hubiera sido completamente aniquilado. Incluso su armadura dorada de Virgo había desaparecido. Mika no podría haber destruido ni siquiera eso. No lo siento. Mika recuperó su capa y se la puso, ocultando la tela dorada de cáncer bajo sus oscuros pliegues. Se ha ido. ¿Solo irse así? ¿No deberíamos derrotarlo por completo? Preguntó Ayolia con voz confusa. Shaka no es fácil de derrotar. No tiene sentido perder el tiempo, respondió Mika. Además, nos abrió el camino, ¿no? La niebla, la barrera sensorial de Shaka, se había desvanecido. El camino a Libra estaba despejado. Supongo que sí, concordó Ayolia, aunque todavía estaba desconcertado por las acciones de Shaka. Cuando salieron del templo de Virgo, Shaka se materializó dentro de la cámara ahora vacía. Mika y una aura poderosa del inframundo lo rodea, amplificando el Sekiseki Meikaiya. Pero no es del inframundo. Sentí el cosmo de Atenea en su interior. Es y un ser interesante. Tras un momento de reflexión, Shaka desapareció. Para empezar, Shaka no había estado del lado de Saga. Cuando llegaron los santos de bronce, eligió a Iki como oponente para liberar su potencial y lo impulsó al séptimo sentido. Solo así podrían llegar a los aposentos del Papa. Por lo tanto, ignoró a los demás, dejando pasar a Shun y Shiryu. Sin embargo, la llegada de Mika y Ayoria, especialmente Ayoria quien se suponía muerta, lo alarmó. Un guerrero con un aura distintiva del inframundo había aparecido con Ayoria, con su cosmos enmascarado. ¿Esto exigía su atención? Shaka los había interceptado, su choque confirmó la lealtad de Mika y la supervivencia de Ayoria. Pero si Ayoria está viva, Milo engañó a Saga. Parece que subestimé a Atenea. Sus tácticas son notables. Cuando Shaka reapareció en Virgo, Mika, ahora dirigiéndose hacia Libra, hizo una pausa y se volvió para mirar el templo. Una expresión compleja se dibujó en su rostro. Shaka no usó todo su poder. Nunca abrió los ojos. A diferencia del anterior santo dorado de Virgo, Shaka no era ciego. Mantenía los ojos cerrados para entrenar su cosmo. Al abrirlos, se desataba un poder inmenso. Esa era su verdadera fuerza. Pero no lo había hecho. El hombre más cercano a Dios. Un oponente formidable. Mika negó con la cabeza y reanudó su camino. Vamos, Ayoria. Bien. Ayolia, siguiéndola de cerca, comprendió. Shaka regresó a Virgo. Pero no importa. No nos perseguirá. Está de nuestro lado. 3 santos dorados seguían de pie ante ellos. Shura, Camus y Afrodita. Espero que no sean traidores. Mientras Mika y Ayolia se acercaban a Libra, Mu se puso de pie en el templo de Aries. Atenea, ha llegado la hora, le dijo respetuosamente a Saori. Debemos partir hacia los aposentos del Papa. A pesar de que la barrera del santuario retenía a Cosmo, la poderosa telequinesis de Mu, sumada a la señal preestablecida de Mika, le permitió determinar su ubicación. Entonces, vámonos. La mirada de Saori estaba fija en los aposentos del Papa, a lo lejos. Todo marchaba según lo previsto. Los santos de bronce se abrían paso a través de los 12 templos. Mika y Ayoria se movían sin ser detectados. Pronto llegaría el momento del enfrentamiento final. Sí.
Muy Aldebarán, tras haber jurado lealtad a Atenea, la siguieron hasta su destino final. La batalla por el santuario estaba a punto de comenzar. Chapter 289. 286. Shuran Camus arribe Mikas grande en trance. Mientras Aori, Muy Aldebarán se dirigían hacia las habitaciones del Papa, Shun y Shiryu, habiendo llegado a Libra antes que Mika y Ayolia, se sobresaltaron por una conmoción dentro del templo. Un golpe rítmico resonó desde sus profundidades. El sonido de puños golpeando algo duro. Atraídos por el sonido, intercambiaron miradas y entraron apresuradamente. En el centro del templo, Seiya estaba golpeando un ataúd de hielo con sus puños, su cosmo encendiéndose con cada golpe. Seiya, ¿qué estás haciendo?, gritó Shun. Según su información, Libra debería estar desprotegida. Sin embargo, Seiya estaba allí, claramente involucrado en algún tipo de lucha. ¿Esto fue inesperado? Al escuchar sus voces, Seiya se giró. Shun. Shiryu. Un alivio inundó su rostro. Estás aquí. Mira a Yoga. Se hizo a un lado, revelando a Yoga, congelado dentro del ataúd. Yoga. Exclamó Shun, corriendo hacia el ataúd. Lo transportaron a otra dimensión en Géminis. ¿Cómo terminó aquí, congelado? Shiryu lo comprendió al instante. Este cosmo gélido y es más fuerte que el de Yoga. Solo Camus de Acuario, el maestro de Yoga, pudo crear semejante hielo. ¿Camus? ¿El maestro de Yoga?, repitió Seiya, sorprendido. No sabía que el maestro de Yoga era un santo dorado. Así es. La expresión de Shiryu se volvió sombría. El maestro me habló de los santos dorados antes de irme. Dijo que cualquier cosa congelada por Camus, incluso varios santos dorados juntos, no podría romperse. Shiryu miró a Seiya. Ya debes haberlo intentado, ¿verdad? Seiya asintió. Ni siquiera pude rascarlo. El rostro de Shun se ensombreció al observar el hielo irrompible y comprender su impotencia. Era el poder de un santo dorado. El séptimo sentido. Frustrado, Seiya volvió a golpear el hielo con el puño. Yoga sigue vivo. Tenemos que salvarlo. Shiryu y Shun se miraron el uno al otro, su propia frustración reflejaba la de Seiya. Quedarse de brazos cruzados y ver morir a un camarada, atrapado e indefenso. Era la peor pesadilla de un santo. Tiene que haber una manera, insistió Shun, sin querer rendirse. Tenemos que pensar en algo. Seiya y Shiryu asintieron, pero se quedaron sin ideas. Su fuerza combinada no fue suficiente para romper el hielo de un santo dorado. De repente, una luz dorada brotó del centro del templo, revelando una caja de tela con el símbolo de Libra. ¿La armadura dorada de Libra Doko?, repitió Seiya, igualmente asombrado. Sí. El maestro nos envía apoyo, declaró Shiryu, con una voz llena de esperanza. ¿Apoyo? Seiya y Shun lo miraron confundidos. Shiryu explicó con entusiasmo. La tela Libra contiene 12 armas doradas, cada una con un poder increíble. Una de ellas debería ser capaz de romper este hielo. Mientras hablaba, la caja de la tela se abrió, revelando la reluciente tela dorada de Libra. Shiryu se quitó rápidamente su tela de dragón dañada y canalizó su cosmo hacia la tela de Libra. Dos armas se desprendieron de la tela y volaron hacia él. El Nunchaku, una de las 12 armas de la tela dorada de Libra. Después del Nunchaku, las demás armas se materializaron una a una. Espadas, lanzas, un Sansetsukon, una tonfa y escudos. Shiryu, familiarizado con las armas de su maestro, manejaba expertamente cada una de ellas por turno, sus movimientos fluidos y precisos, una muestra de su destreza en las artes marciales, su cosmo encendiéndose con cada golpe. El aire crepitaba con energía y la fuerza de sus movimientos creaba pequeños remolinos dentro del templo. Seiya y Shun, observándolo, quedaron maravillados por su habilidad. Era un auténtico discípulo de un santo dorado. Tras demostrar su maestría, Shiryu consideró cuidadosamente qué arma usar. No podía arriesgarse a dañar a Yoga con un golpe errado. Finalmente eligió una espada. Agarrando la espada dorada, se acercó al ataúd de hielo, canalizando su cosmo hacia la hoja hasta que brilló con una luz brillante. Con una respiración profunda, blandió la espada hacia abajo. Jaja. Un momento de silencio. Entonces, el hielo aparentemente irrompible se hizo añicos, estallando en una lluvia de fragmentos brillantes. El ataúd, antaño símbolo de su impotencia, había desaparecido. Yoga.
Seiya y Shun corrieron hacia el centro del hielo destrozado, donde Yoga yacía inmóvil, pálido. Aunque aún respiraba, su cosmo estaba débil, titilando como una llama moribunda. Tenemos que hacer algo. No durará mucho así. Exclamó Seiya con voz apremiante. No te preocupes, dijo Shiryu con calma. Mika está cerca. Tiene poderes curativos. Llevaré a Yoga y buscaré a Mika. Ustedes dos, adelante, dijo Shun, alzando a Yoga. Como la vida de Yoga ya no corría peligro inmediato, era hora de regresar a su misión. Está bien, coincidieron Seiya y Shiryu. Justo cuando estaban a punto de separarse, una voz resonó desde la entrada del templo. De repente, ¿vais a algún sitio, traidores? Un rayo de espada se disparó hacia ellos, un ataque de un santo dorado, moviéndose a la velocidad de la luz. Esquiva. Gritó Shiryu. Habiéndose enfrentado a los santos dorados antes, y con su cosmos ardiendo brillantemente, incluso los santos de bronce habían logrado reflejos a la velocidad de la luz. Ellos evadieron rápidamente el ataque. Fue un roce con la muerte. El ataque, aunque veloz y letal, carecía de la potencia bruta de un auténtico golpe de santo dorado. Fue más bien una advertencia. ¿Quién anda ahí? Se giraron hacia el origen del ataque y vieron dos figuras emergiendo de las sombras. ¿Dos? Shiryu frunció el ceño. Según su información, solo quedaban 3 santos dorados en la segunda mitad de los 12 templos. Y 2 de ellos acababan de llegar juntos. ¿Esto no estuvo bien? ¿Son ustedes Ishura de Capricornio y Camus de Acuario? Preguntó Shiryu con la voz tensa por la aprensión. Basándose en lo que sabía de los santos de oro, Afrodita de Piscis, conocida por su belleza, siempre llevaba rosas consigo. Los 2 que los precedían no encajaban en esa descripción. Y uno de ellos acababa de atacarlos con un rayo de espada, una clara indicación de la técnica Excalibur, característica de Shura. Pero solo quedó Camus. ¿Nos conoces? Preguntó Shura con una sonrisa burlancia. Debe ser, Shiryu, el alumno de Goku. Su mirada se posó en las armas de Libra esparcidas, el hielo destrozado y Yoga, pálido e inconsciente, acunado en los brazos de Shun. Parece que tu estudiante ha sido rescatado, Camus. No importa. Lo congelaré de nuevo, junto con estos traidores. La voz de Camus era fría, su expresión impasible. Aunque este acontecimiento fue inesperado, no cambió sus planes. No tendrás la oportunidad, declaró Shura, con la mirada fija en Seiya, Shun y Shiryu. Los eliminaré con mi Excalibur. Un cosmo afilado y penetrante envolvió el templo, presionando a los santos de bronce. Sintieron una punzada de miedo, y sus cuerpos reaccionaron instintivamente a la amenaza. Sabían que este era el poder de un santo dorado, el séptimo sentido, que superaba con creces el suyo. Espera. No somos tus enemigos. Exclamó Seiya. El Papa es un impostor. Intentó matar a Atenea hace 13 años. Aiolos la salvó y la sacó del santuario. Está aquí. Mentiras, gruñó Shura, indiferente a las palabras de Seiya. Confiaba en el Papa, cuya autoridad le había sido otorgada por la propia Atenea, mucho más que en unos santos de bronce desconocidos. Camus permaneció en silencio. Parece que no tenemos más opción que luchar, dijo Seiya, adoptando una postura de combate. Shun y Shiryu asintieron, reflejando su determinación. Estaban listos. Entonces te borraré por completo. Shura extendió su brazo. Para el santo dorado de Capricornio, su mano era su espada, cada golpe un ataque mortal, su cosmo enfocado en un filo cortante, más afilado que cualquier espada. Justo cuando estaba a punto de desatar su Excalibur, una voz lo detuvo. Detener. La voz, aunque serena, poseía una autoridad innegable que hizo que Shura se detuviera. 2 poderosos cosmos surgieron, su presencia llenó el templo, eclipsando incluso la de Shura. ¿Quién anda ahí? Preguntó Shura, retrayendo el brazo. A diferencia de su anterior arrogancia, su voz ahora estaba impregnada de cautela. Incluso la expresión de Camus se había vuelto seria. Ambos sintieron el inmenso poder del cosmos que se acercaba, un poder que superaba con creces al de los santos de bronce. No era el impulso temporal de un sexto sentido ardiente, sino el verdadero poder del séptimo sentido. Y dentro de esos cosmos, sintieron una extraña familiaridad. Aiolía, y máscara de muerte, murmuró Camus. Reconoció el cosmo de Aiori al instante.
El otro, sin embargo, le resultaba menos familiar, aunque poseía un aura distintiva del inframundo. ¿Eso solo podría ser máscara de muerte? No, y ese no es máscara de muerte. Es otra persona, dijo Shura, con los ojos entrecerrados, concentrado. Su dominio de la Excalibur había afinado sus sentidos, haciéndolo profundamente sensible a la presencia de un guerrero, a su espíritu de lucha. Shura podía sentir un aura inmensa, endurecida por la batalla, que emanaba del cosmo desconocido, superando por mucho la de máscara de muerte. Tienes razón. No soy máscara de muerte. La figura de Mika se materializó en la escalera, su capa girando a su alrededor mientras descendía, una sonrisa confiada jugando en sus labios. Soy Mika, el nuevo santo dorado de Cáncer. Chapter 290. 287. Four Gold Signs Prepare for Battle the Will to Fight. Apoya y lee 10 capítulos avanzados en mi Patreon. Mika. Al verlo, Seiya, Shiryu y Shun, quienes se estaban preparando para enfrentar a Shura y Camus, corrieron hacia él. Mika, tienes que ayudar a Yoga. Se está muriendo. Gritó Shun, llevándose a Yoga hacia él. Tranquilízate, Shun. Estará bien, le aseguró Mika con una sonrisa, y luego se arrodilló junto a Yoga, colocándole una mano en el pecho. Mientras canalizaba su cosmo, el color regresó al pálido rostro de Yoga y su debilitado ritmo cardíaco se estabilizó. Está estable ahora. Estará bien. Su cuerpo está curado, pero su conciencia aún está a la deriva. Le llevará tiempo despertar. Llévenlo con ustedes, instruyó Mika, poniéndose de pie. Yo lo llevaré, ofreció Shun. Mika asintió y luego dirigió su atención a Shura y Camus, quienes los habían estado observando. No habían atacado mientras Mika estaba curando a Yoga, no por ningún sentido de honor, sino porque habían quedado momentáneamente aturdidos por su repentina aparición y el poder que irradiaba. La presencia protectora de Ayoria a su lado también había sido un factor disuasorio. Además, no consideraban a ningún santo de bronce, ni siquiera a uno curado, una amenaza significativa. Por lo tanto, se habían contenido, observando a Mika, curiosos por sus habilidades. Después de todo, era un guerrero de nivel santo dorado. No podían permitirse el lujo de ser descuidados. Ayolia, pensé que habías perecido durante tu batalla contra el campeón del dios maligno. ¿Por qué estás aquí, de su lado? Preguntó Shura, rompiendo el silencio. Shura y Camus sabían que Ayolia ahora era su enemigo. Los había estado observando atentamente, listo para atacar si hacían un movimiento. Solo volví al lado de Atenea, respondió Ayoria con firmeza. El papa actual es un impostor. Saga de Géminis. Hace 13 años, intentó asesinar a Atenea, pero mi hermano, Ayoria, lo detuvo y escapó con ella. Tú lo encontraste, Shura. Lo heriste. Y murió poco después. Sin embargo, no te culpo. Saga te engañó. Mi venganza está reservada para quien ostenta el trono del papa. Shura dudó al escuchar las sinceras palabras de Ayolia. A diferencia de las afirmaciones de los santos de bronce, que había descartado fácilmente, Ayolia, una compañera santa de oro, tenía más peso. Además, varios otros santos dorados Mu, el maestro Doko y ahora Ayoria parecían estar involucrados. Quizás había otros también. Shura no podía creer que unos pocos santos de bronce hubieran llegado tan lejos solos. Si esa fuera la verdadera fuerza de los santos dorados, los demás dioses habrían conquistado la tierra hace mucho tiempo. Esto sugería que los santos dorados que custodiaban los templos anteriores les habían permitido pasar. Y entonces recordó a Milo, quien se recuperaba de sus heridas cuando él y Camus pasaron por Escorpio. Si Ayolia no estaba muerta, entonces el regreso de Milo con su cadáver y las telas robadas, era altamente sospechoso. Shura sintió un escalofrío al reconstruir los acontecimientos. No se trataba de una simple rebelión de unos pocos santos de bronce, sino de un golpe de estado a gran escala, en el que participaron casi la mitad de los santos de oro. Ya no sabía si era un fiel protector del santuario o el defensor de un traidor. Pero sabía que no podía dejarlos pasar. Si eran traidores, la más mínima posibilidad de que Atenea, residente en el primer templo, sufriera algún daño era inaceptable. No podía permitir que eso sucediera. Sin embargo, si ella estaba realmente al pie de la montaña, como afirmaban, entonces tal vez su muerte aquí podría expiar sus pecados pasados. Después de todo, ¿no había sido él quien atacó a Iolos cuando intentó escapar con Atenea hacía 13 años? Su resolución se endureció.
Él moriría aquí, defendiendo el santuario. Shura Cosmo se encendió, ardiendo ferozmente, su intensidad creció mientras se preparaba para sacrificar todo por Atenea. Shura. Camus, al percibir la oleada de poder de su amigo y camarada, se sobresaltó. Se conocían bien. Comprendió instantáneamente las intenciones de Shura. Entonces no puedo quedarme de brazos cruzados, ¿verdad? Camus también quemó su cosmo, listo para unirse a su amigo en su última batalla. Estaba preparado para morir, con la esperanza de impartirle una última lección a Yoga antes de su fallecimiento. Pero morir junto a un amigo, no es tan malo, pensó Camus con una sonrisa. Mika, al observar su cosmos en llamas, no pudo evitar sentir una sensación de exasperación. Esto no era lo que había planeado. Sabía, al presentir su llegada a Libra, que su plan de permanecer ocultos estaba comprometido. Enfrentándose a dos santos dorados, Seiya, Shiryu y Shun no podrían pasar. Él y Ayoria tendrían que intervenir. Además, la batalla de los 12 templos estaba llegando a su fin. El único santo dorado que aún no había participado era Afrodita de Piscis. Un enfrentamiento directo era ahora su mejor opción. Seiya, Shiryu, Shun, tomen a Yoga y váyanse. Continúen su viaje. Nosotros nos encargaremos de esto. Mika Cosmo se encendió al hablar, su espíritu de lucha ardía. No le temía a la pelea. De hecho, la disfrutaba. Y enfrentarse a Shura, una guerrera dispuesta a sacrificarlo todo, encendió su propia emoción. Dentro del santuario, 4 cosmos, resplandecientes de poder, el de Mika, el de Ayolia, el de Shura y el de Camus, chocaron. Esos son Mika y los demás. Milo, recuperándose de sus heridas en Escorpio, emergió de su sien y miró hacia Libra, percibiendo la oleada de poder. Regresó a su templo y recuperó un frasco. Una poción especial creada por Airmid, que combinaba su conocimiento de varios mundos. Su potencia era decenas de veces mayor que la de una poción normal. La había creado específicamente para Mika, preocupada por su seguridad en estos mundos peligrosos sin ella para curarlo. Sin embargo, Mika, gracias a su conocimiento previo de los peligros de estos mundos, nunca la había necesitado hasta ahora. Ante Saga, cualquier engaño quedaría al descubierto rápidamente. Por lo tanto, la lesión de Milo tenía que ser convincente. Sin embargo, Mika y Ayoria eventualmente necesitarían su ayuda. Por lo tanto, le había dado a Milo la poción, para usarla solo en situaciones extremas. Si llegaban a Escorpio sin incidentes, Mika, con sus propias habilidades curativas, podría curar a Milo directamente. Sin embargo, si se retrasaban, Milo tendría que recuperarse rápidamente y unirse a la lucha. Esta poción era su plan B. Consumió la poción y la herida en su abdomen desapareció al instante. Sintió que recuperaba las fuerzas y su cosmos se avivaba al ponerse la armadura. Tocó el punto donde la flecha dorada lo había alcanzado. Le pediré a Mu que lo repare más tarde. ¡Qué mancha en mi armadura, es fea! Sonrió y se dirigió hacia Libra. No iba a enfrentarse a Saga solo. Se uniría a Mika y Ayoria en su batalla contra Shura y Camus. Minimizar las bajas entre los santos dorados era su máxima prioridad, una estrategia acordada por Mika y Saori antes del inicio de su campaña. Me han engañado. Saga, observando desde los aposentos del Papa, apretó los puños con ira. Durante 13 años, había mantenido su elaborada farsa, engañando a todos. Él era el engañador, no el engañado. Analizó rápidamente la situación, juntando los acontecimientos que habían llevado a esto. Me han engañado. Por suerte, envié a Shura y a Camus. De lo contrario, no tendría posibilidad de recuperación. Pero aún tenía esperanza. Que alguien informe a Afrodita. Que vaya a Libra a ayudar a Shura y Camus. Sí, su santidad. Un guardia se apresuró a transmitir su orden. Saga sabía que Afrodita alcanzaba su máximo esplendor en su propio templo, Piscis, rodeada de rosas venenosas. Era uno de los templos más peligrosos del santuario. Sin embargo, no era el momento para tales consideraciones. La batalla de Libra podría determinar el resultado de toda la guerra. Y Milo, de quien ahora sabía que había fingido sus heridas, podría inclinar la balanza. Tuvo que enviar refuerzos. ¿Y por qué no fue él mismo? Si intervenía directamente, sin duda centrarían sus ataques en él. Y para defenderse, tendría que desplegar todo su poder y revelar su verdadera identidad. Entonces, se enfrentaría al poder combinado de todos los santos dorados. Saga no podía arriesgarse a eso, todavía no.